serán buenas tardes. Bueno, entonces hoy lo que vamos a estar viendo es, vamos a estar viendo dos temas principales. Lo primero que vamos a estar haciendo es viendo una recapitulación de lo que hemos ido viendo en las sesiones anteriores. Después, lo otro que vamos a estar viendo en las próximas sesiones es PyTest. Habíamos dicho que a medida que avanzara el curso íbamos a ir viendo por dónde íbamos a ir avanzando. Primero sí teníamos definido que íbamos a estar viendo programación bien desde cero con Python y algo que todo tester que debe conocer que sepa de Python, que sepa de programación Python es PyTest. Que PyTest es una de las herramientas, la herramienta más popular para hacer automatizaciones de pruebas con Python, porque es la base para luego poder hacer automatizaciones con Selenium o con pruebas de API. Así que lo fundamental es PyTest y en la próxima sesión ya vamos a ver PyTest también desde cero, y hoy vamos a dar en la clase lo que necesitamos para poder empezar a entender PyTest, y después sí vamos a entrar en muchísima más profundidad con PyTest, que vamos a ver que es bien simple de utilizar, pero técnicamente se puede también complejizar bastante y vamos a también entrar en mucho más detalles de PyTest. Entonces, de la clase anterior lo que estuvimos viendo fue, estuvimos viendo los operadores lógicos, los operadores también de relacionales y los aritméticos. También estuvimos viendo el if, el else, el if. Y en la clase de hoy lo que vamos a estar viendo son las clases y los objetos. Díganme ustedes si tienen algún conocimiento de programación orientada a objetos, clases, para también un poco saber con qué profundidad podemos explicar estos temas. Bueno, la programación orientada a objetos lo que nos permite a nosotros es, con un lenguaje de programación, definir o representar un objeto de la vida real en código. Para que tengan una idea, si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un sitio y dentro del sitio nosotros vendemos productos, es muy probable que dentro de nuestro código, si estamos utilizando Python, que es nuestro ejemplo, dentro de nuestro código es muy probable que tengamos esa representación del producto en el código, y para eso se utilizan clases. Que es las clases lo que la manera de representarlo con clases, por ejemplo, si el producto tiene un nombre, un identificador y un color, después nosotros vamos a tener tres atributos, tres variables dentro de una clase, que ahora vamos a verla en más detalle, que nos va a permitir representar ese objeto. Y algo importante de las clases es que esto funciona como plantilla. Hasta que nosotros no la instanciemos o creamos un objeto de esta clase, que es de lo que va la programación orientada a objetos, no se nos va a ejecutar dentro de nuestro programa. Eso lo vamos a ver ahora mucho más en detalle con un código. Y para que quede esto un poco más claro, por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando en la primera sesión estuvimos trabajando, por ejemplo, con operadores matemáticos, ¿no? Teníamos este fichero .python, y teníamos aquí operadores de suma, resta, multiplicación y división. Ahora, imagínense que nosotros esto lo tenemos nuestro programa sigue creciendo, y imagínense que este proyecto, que lo puse Python Project, tenemos que hacer muchas operaciones matemáticas. Entonces nosotros tendríamos que en cada uno de los ficheros repetir estas operaciones. Y esto no es mantenible, ¿no? Porque si tenemos que hacer suma, resta, multiplicación en muchos lugares, y copiamos siempre el mismo código, a la vez que tengamos que cambiar vamos a tener que modificar todos los diferentes ficheros. Entonces esto es una de las ventajas también que tienen las clases, que es lo que nos va a permitir organizar mejor nuestro código. Y entonces para eso vamos a la parte práctica de la clase de hoy, que es crear un objeto, que vamos a ver también dentro del objeto de las funciones, para representar una calculadora. Una calculadora de la vida real, digamos, lo vamos a representar con clases con Python, y vamos a crear objetos de esta clase. Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es crear un fichero, y a este fichero le voy a poner calculator.py.
Sí, algo que siempre les digo en todas las sesiones, cualquier duda, sea tanto de esta sesión como la anterior, o cualquier cosa que quieran probar con Python, me dicen y lo vamos haciendo y así hacemos la clase más, con más interacción, ¿no? Entonces, veamos a crear la clase calculadora. Para eso tenemos que utilizar la palabra reserva de Python que dice que es class. Y después de esto, lo que nosotros le ponemos es el nombre de la clase. Que el nombre de la clase, en este caso va a ser calculator. Pero el nombre de la clase es el que nosotros entendamos que es un nombre claro y que define bien lo que nosotros queremos representar. Que en este caso es una calculadora. Ahora bien, ¿qué nosotros vamos a guardar en este tipo de objeto o de este tipo de clase? Lo que necesitamos son dos números, que eso es lo que nos permite hacer una calculadora, que es una calculadora bien simple, que lo único que nos va a permitir es sumar dos números, restar dos números, multiplicarlo y dividirlo. Entonces tenemos la primera parte hecha, que pusimos class calculator 2 puntos, y ahí ya definimos la clase. Entonces, luego de esto, con Python necesitamos un constructor para poder inicializar la clase, es decir, los valores que va a tener el objeto una vez que se cree. Y para eso lo vamos a hacer con el método init, que es el que nos va a permitir hacer la construcción de la clase. Y este método siempre va a tener como primer atributo self. Bien. Entonces, después de esto, nosotros le vamos a poner los parámetros que va a tener, que en este caso le vamos a poner number 1 y después le vamos a poner number 2. Estos serían los dos atributos que va a tener la clase. Acá vamos ahora a buscar en Google y vamos a buscar un constructor de una clase en Python para que ustedes vean que también hay mucha documentación y de esta manera nos aseguramos si el self de Python es realmente necesario pasárselo en el constructor o no. Ahora a mí me está generando duda, pero eso es bien simple buscarlo en internet. Y así también les queda a ustedes una manera fácil, ¿no? de cualquier duda cuando no estemos en alguna de estas sesiones, lo pueden ustedes buscar también. Por ejemplo, Python constructor y seguro nos va a salir unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos que sí, que estábamos bien y vemos, por ejemplo, esta es otra clase que tiene este nombre y aquí le pasa el constructor y sí, siempre le pasan el self. Y después entonces los atributos que nosotros necesitamos, así que entonces estamos bien. El self lo que nos va a nosotros a decir es como que es la instancia, ¿no? Es la manera que tiene Python de declarar las clases. Entonces nosotros le decimos self.number1 igual a number 1. De esta manera nosotros estamos diciendo que esta clase va a tener un atributo o una propiedad que se va a llamar number 1 y va a ser igual al atributo que nos pasen por parámetro. Después tenemos self.number2 igual a number 2. Estos valores no tienen por qué ser exactamente iguales. El parámetro, en este caso coincide, la manera de diferenciarlo es llamando a self, porque self te está diciendo que es el number de la clase y no el number que te pasan por parámetro. Pero aquí, por ejemplo, nosotros podríamos haber hecho n1 y n2 y también va a tener el mismo resultado. De esta manera ya nosotros tenemos creado una clase con un constructor. Bien, después vamos a entender mucho mejor cuando podamos crear objetos de esta clase cuál es el objetivo del constructor, pero por ahora solo tengan en cuenta que el constructor lo que nos va a servir es para nosotros inicializar nuestra clase con los valores que después va a trabajar con ella. Bien, entonces ahora vamos a crear nuestra primera función, que es la función que vamos a tener, es una función para calcular la suma de estos dos números que ya tenemos dentro de nuestra clase. Las funciones en Python lo que nos permiten es cómo organizar el código para poderlo reutilizar. Por ejemplo, el mismo código que nosotros veíamos en las clases anteriores, nosotros lo podemos encapsular o agrupar dentro de funciones en Python y luego la podemos llamar a esa función y no tenemos que siempre copiar ese código. Entonces, la manera de declarar una función le ponemos def y después le ponemos el nombre.
adicionar y después paréntesis, 2 puntos. Y acá también le tenemos que pasar self. Luego de esto podemos decir aquí self.number1. Aquí le estoy llamando a el atributo de mi clase más self.number2. Y ahí estaríamos haciendo la suma, pero esta suma, cuando nosotros la ejecutemos, vamos a necesitar que nos devuelva un valor. Si nosotros hacemos esto nada más, esta función no va a hacer esta operación, pero no las va a devolver el resultado final. Entonces, para eso nosotros necesitamos utilizar return. Bien, entonces ya aquí tenemos la clase calculadora con su constructor y también tenemos una función adicional. Entonces, antes de seguir agregando las demás operaciones matemáticas que vamos a tener dentro de esta clase, vamos a ver cómo podemos instanciar la clase para que se entienda un poco más de qué va todo esto. Vamos entonces a agregar un fichero y este fichero le voy a poner calc user. Y aquí lo que voy a hacer es que simulando un usuario ya interactuando con nuestra calculadora. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es, como esto es una clase, tenemos que importarla. Y fíjense que está en un fichero diferente. Nosotros ahora tenemos que importar esa clase para poderla utilizar en este fichero. Y para eso, con Python se hace de la siguiente manera. Ponemos from calculator. Fíjense que aquí me completa todos los ficheros que yo tengo acá, pero el que a mí me interesa es calculator. Y de calculator le voy a decir import calculator. Y aquí lo que estoy importando es la clase calculador que recién implementé. Entonces, si le doy control clic, me debería llevar hacia la clase que implementé. Quiere decir que ahí Python lo está reconociendo bien. Entonces, una vez que ya tengo mi clase, que ya puedo utilizar la clase calculadora, vamos a instanciar esta clase. Que sería crear un objeto de calculator y fíjense, cuando le pongo paréntesis al nombre de la clase, lo que me está completando aquí son los dos parámetros, el nombre de los dos parámetros que yo le definí en la clase. Este sería el constructor. Y si vamos a el constructor, vemos que dice N1 y N2 y es lo mismo que veíamos acá cuando le poníamos los dos paréntesis. Y entonces ahí le vamos a pasar dos números. Vamos a poner que el número 1 sea 10 y el segundo es 5. De esta manera, Python lo que hizo fue que cuando cuando declaré el nombre de la clase, Python va a venir acá, me va a ejecutar este constructor y internamente va a crear todo esto en la memoria de Python. Al final, todos estos lenguajes terminan estando en la memoria de la computadora para poder hacer todas estas operaciones. Entonces, mientras yo tenga la clase calculator solamente definida aquí, me va a funcionar como una plantilla, no va a tener ninguna funcionalidad. Es como si no existiera dentro de mi programa. Pero una vez que yo la instancio, que creo un objeto de ella, entonces ya aquí si va a existir dentro de un programa, va a haber memoria reservada en la máquina para estos valores. Y yo este objeto lo puedo guardar dentro de una variable que le voy a poner calc obj. Y de esta manera creé el objeto y además ya lo tengo guardado dentro de una variable para poder interactuar con todas las demás funciones que yo agregué dentro de mi clase. Que cada una de estas funciones se suelen llamar como el comportamiento que va a tener el objeto. Comportamientos serían los métodos que tiene. Por ejemplo, cuando yo ahora calc obj le doy punto, aquí me debe salir para poder utilizar el método de adicionar. Este sería un comportamiento de esta clase que lo que va a hacer es sumar los dos números que anteriormente el usuario ingresó por el constructor. Entonces, tenemos acá ya la suma y como lo recuerden que le pusimos return, podemos decir aquí result, es decir, crear otra variable y decirle igual a el resultado de este método, lo que me va a retornar este método que va a ser la suma de esos dos números. Entonces vamos a poner print y vamos ahora a mostrar esa variable. Vamos a ejecutar el programa y vamos a ver si todo está bien. Si todo está bien, me debería mostrar 15. Bien, perfecto. Aquí vemos que está el 15. Quiere decir que creó bien el objeto. Y después cuando el objeto llamé al add, lo que me va a hacer es que me sumó estos dos números que ya lo había pasado. Serían 10 más 5. Me lo retorna y
acá lo tengo como resultado de esta función. Bien, ahí cómo le fue con esta primera explicación de este primer clase que hicimos y este primer objeto. Si tienen alguna duda o quieren preguntarme algo más sobre esto, me lo pueden poner sin problema y vamos creando más entonces funcionalidades. Entonces la próxima sería exactamente igual. A la vez que sabemos crear una función en Python, vamos a ver que las demás son prácticamente lo mismo. La definición siempre son igual, lo que varía es la cantidad de parámetros que necesitemos. Entonces, por ejemplo, ya decimos la suma, ahora vamos a poner subtraction, que creo que se escribe así en inglés. Aquí esto también es una buena práctica, tratar de siempre escribir nuestro programa en inglés, así no a veces tengamos que buscar en el translator donde sea el nombre de lo que nosotros queremos representar, si lo ponemos en español y después lo ponemos en inglés dentro de nuestro programa, porque así es más legible, porque ya todos estos programas traen sus palabras reservadas en inglés y de esta manera hace más como armónico, podemos decir, nuestro programa que esté solo en un idioma. Entonces, ¿qué haría esta función? Sería lo mismo, return self.number1 menos self.number2. De esta manera tenemos la resta. Entonces, si ahora vamos a hacer, por ejemplo, la multiplicación, lo ponemos acá, le ponemos multiplication, multiplication, y aquí lo único que tendríamos que cambiar es el operador. Algo que es bien importante y es algo característico de Python. En Python no se trabaja como a lo mejor pudieron haber visto en otros lenguajes, que normalmente lo que se utilizan son las llaves, ¿no? Tenemos las llaves y dentro de las llaves entonces que está el código. En Python no trabaja con las llaves, lo que nosotros trabajamos es con los espacios y el formato del código. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos el nombre de la variable, luego tenemos que poner a esta, digamos, un espacio, un tabulador, y ahí vamos a poner todo el cuerpo de nuestro método. Aquí Python reconoce que ya no es, o que la función termina acá, no porque hay un espacio, sino porque ya empezó de nuevo donde se habían creado las funciones anteriores, digamos, ¿no? No se creó en el mismo tabulador que tenía antes. Esto es una manera que de a poco que irse adaptando con Python, sí, sobre todo conocen otros lenguajes. Y a mí particularmente me gustan más las llaves porque es mucho más legible, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho cuidado con los tabuladores y los espacios, porque eso es lo que nos puede dar a nosotros entender que hasta dónde o no llega una función. Entonces, tenemos estas tres funciones. Podemos ahora agregar la próxima, que sería la división. Y aquí lo que me va a hacer es dividir. Bien, entonces como tenemos estas tres funciones, ahora si yo voy a la clase que estaba anteriormente, vamos a ponerle aquí result add para que quede más claro. Ahora aquí yo pudiera poner el resultado de la resta, por ejemplo, le vamos a poner a esta variable result sub, y aquí el método que voy a llamar es al de la subtracción. Y si yo muestro estos dos valores por la consola, ahora debería tener dos valores, el resultado de la suma, como lo ven acá, y el resultado de la resta. Ahora, esto sería un objeto de la clase calculator. Cada objeto que se crea de esta clase, si bien va a tener las mismas características, el mismo comportamiento, características se refiere a que van a tener los mismos atributos, es decir, que todos los objetos que yo cree de la clase calculadora van a tener dos números y todos van a tener el mismo comportamiento que serían todos estos mismos métodos. Pero cada uno va a ser independiente. Cada uno va a tener su propio estado, sus propios valores. Por ejemplo, aquí creé un objeto. Aquí ahora, bueno, lo voy a crear mejor después de todas las llamadas a este primer objeto. Aquí voy a crear otro objeto que le voy a poner calc obj2. Este vamos a decir que es el objeto 2.
pero aquí ahora le voy a pasar otros valores. Le voy a pasar 1 y aquí le voy a pasar 2. Entonces, si ahora yo digo print calc, aquí voy a llamar el segundo objeto, le voy a decir punto add, es decir, aquí me va a hacer la suma de este objeto, que lo que me va a hacer es sumar el 1 más 2, y me debe mostrar entonces ahora 3. Ahí está, tenemos primero los dos resultados del primer objeto, que sería 15 y 5, y después tenemos el resultado del segundo objeto. Y así yo puedo hacer la cantidad de objetos que necesite en mi programa. Voy a agregar otro más aquí y este le voy a poner, por ejemplo, que me muestre la multiplicación. Vamos a poner aquí para que haya un número un poco más grande. No, 10 y 5 igual que el primero, vamos a poner aquí 10 y 50. Lo ejecuto y... bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí multiplication, me faltaron los paréntesis. Vamos a ver ahora. Ejecutamos de nuevo. Y vamos a ver multiplication. ¿Por qué nos está dando? Claro, porque estoy aquí, fíjense que acá cometí un error, estoy llamando al objeto 2. Por eso es que la multiplicación me da 2, porque los números son 1 y 2. Aquí el objeto que tengo que llamar es al objeto 3 para que me dé la multiplicación, me debería dar ahí 500. Ahora sí, tenemos todos los valores, tenemos 3 objetos y mostramos los diferentes comportamientos que tienen estos objetos. Entonces, bueno, de esta manera es lo que tendríamos para esta sesión de hoy, que estuvimos viendo las clases, los objetos y los métodos en Python, con PyTest, que les voy a mostrar un poco sobre qué es PyTest y cómo lo pueden ir viendo. Hay muchísima documentación de PyTest y van a ver que es bien simple de usar, y para eso lo primero que vamos a empezar haciendo, creo que es la mejor manera de comenzar con un framework de este tipo, es haciendo pruebas unitarias, que para eso vamos a utilizar esta clase que ya creamos. Vamos a hacerle pruebas unitarias con PyTest a esta clase en la próxima sesión. Y algo que también tiene PyTest es que PyTest es muy orientado a métodos y no tanto a clases, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en las próximas sesiones. Así que bueno, chicos, nos vemos entonces en una próxima sesión. Cualquier duda, cualquier tema que les surja con Python y PyTest, lo pueden dejar en los comentarios y lo vamos viendo en las próximas sesiones. Así que tengan muy buen día. Nos vemos en una próxima sesión.